Notimundo Estelar. Información inmediata. El archivo de la ley en contra del lavado de activos fue publicado en el registro oficial y la Asamblea Nacional asegura que el tratamiento de la normativa ha concluido. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. En los estudios de FM Mundo estamos con el abogado Alejandro Muñoz, secretario nacional de la Asamblea Nacional, para hablar sobre el archivo de la ley de lavado de activos, también la denominada Ley Antipillos. Ha sido ya publicado este archivo en el registro oficial. No obstante, hay declaraciones de autoridades de gobierno en el sentido de que ingresaría esta normativa por el Ministerio de la Ley. Y esto, según varios juristas, creo que la mayoría de juristas han coincidido, no procede. Alejandro, bienvenido. Qué gusto, Fausto. Una buena noche, un saludo a todos sus radioescuchas. Esto, de acuerdo ha causado mucha reacciones las declaraciones del ministro de Gobierno, José de la Gasca, en el sentido de que esta ley podría entrar por el Ministerio de la Ley a pesar del archivo y aduciendo de que al tratarse de una ley de urgencia en materia económica no podía ser archivada en el primer debate. A ver, Fausto, el ministro de Gobierno en sus declaraciones y en general el Gobierno nacional están equivocados respecto a cómo se da el tratamiento de las leyes urgentes económicas, y para eso valdría la pena repasar lo que establece la ley, que en este caso es absolutamente clara y no da lugar a ningún tipo de interpretación. El artículo 140 de la Constitución de la República establece expresamente que el procedimiento de una ley económica urgente en la Asamblea Nacional se seguirá bajo el procedimiento ordinario. Bajo el mismo procedimiento. Bajo el mismo procedimiento, el ordinario, es decir, el de las leyes normales y el de las leyes urgentes tiene el mismo procedimiento, con la única salvedad de los plazos. Solamente los plazos, es decir, un proyecto normal tiene un tratamiento, por ejemplo, en primer debate de 90 días, cuando va a segundo debate también de 90 días, es decir, un plazo mayor. En el caso de las leyes urgentes, el plazo para pronunciarse de la Asamblea se acorta a 30 días total, en donde la Asamblea tiene que pronunciarse. Pero el resto del procedimiento es el ordinario, es decir, cumple con la calificación del CAL, cumple con el envío a la comisión, con informe para primer debate, informe para segundo debate. Y el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su último inciso, establece que la Asamblea Nacional puede archivar proyectos dentro del procedimiento ordinario en primer debate, que es lo que ha decidido la Asamblea Nacional el día miércoles. Porque en la Ley Orgánica de la Función Legislativa no se establece que una ley de urgencia en materia económica sea archivada en primer debate. Sí, porque si la ley... Y es en eso es lo que se basa, porque no está escrito. No, es que sí está, mi querido Fausto, sí está, le explico por qué. Si los proyectos normales y los proyectos urgentes se tramitan bajo procedimiento ordinario y el procedimiento ordinario establece que el Pleno puede archivar una ley en primer debate, está hablando de las leyes normales y de las leyes económicas urgentes. ¿Y hay supremacía de la Constitución allí? Hay supremacía de la Constitución. Es decir, como si es que tomáramos el otro argumento, si el CAL no califica el proyecto y lo devuelve al presidente como ha ocurrido, también se podría decir entonces que se pasa por el Ministerio de la Ley. Otro asunto, para que ocurra el Ministerio de la Ley deben cumplirse dos condiciones. En primer lugar, que la Asamblea no se pronuncie en 30 días o que la Asamblea no apruebe, niegue o archive el proyecto. En este caso, se han cumplido con las dos condiciones. Existió un pronunciamiento expreso de la Asamblea y existió la negativa y, por lo tanto, el archivo de la ley. En un, como le digo, procedimiento ordinario que establece la Constitución, la Asamblea tiene que seguir esas reglas y no existe ninguna otra disposición en contrario que prohíba que un proyecto económico urgente se archive en primer debate. Entonces, como usted mismo lo mencionó, la comunidad jurídica, y yo estaba escuchando la entrevista anterior del brillante abogado Miguel Molina, además un gran escritor, que él obviamente dice pues que es precisamente posible, legal y constitucional que la Asamblea Nacional pueda archivar un proyecto de ley económica en primer debate. Entonces, y lo contrario, es decir, si ocurre, en el evento de que ocurra de alguna forma lo mencionado por el ministro de Gobierno, José de la Gasca, que
entre o pretendan que ingrese por el Ministerio de la Ley, estaríamos frente a qué. Bueno, eso sería muy grave, Fausto, porque en este momento el trámite constitucional de la ley se encuentra concluido, es agotado decir, completamente. Agotado y concluido, ¿no es cierto? Entonces, precisamente por eso es que la Asamblea Nacional ha procedido a enviar al registro oficial la resolución mediante el cual el Pleno resolvió la negativa y el archivo. Si es que... Es un poco para curarse en sano. Claro, y para que quede en actas, digamos, en las actas del Estado, que es el registro oficial, que la ley ha sido archivada y negada. Si es que cualquier funcionario, Fausto, ya sea el presidente de la República o cualquier otro, pretende promulgar la ley o publicarla en el registro oficial, sería un acto absolutamente nulo, sería un acto de facto, sería un acto dictatorial y además sería un posible cometimiento de un delito, que es la usurpación y simulación de funciones, porque al ser archivada y negada una ley por el Pleno de la Asamblea Nacional, que es el máximo representante de los ecuatorianos, es decir, el pueblo le ha negado la ley, y que se envíe a publicar la ley, sería realmente un resquebrajamiento del ordenamiento jurídico, un resquebrajamiento de la Constitución, y evidentemente pues el registro oficial está obligado a no acatar esa decisión. Yo al final creo que no lo van a hacer porque saben que la ley ha sido negada. Sería además, como le digo, ellos, no es la primera vez que, como usted decía en el programa, existe una pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ya ha pasado con las objeciones presidenciales y finalmente la Corte le ha dado la razón a la Asamblea, porque aquí no se trata de actuar con temas políticos, Fausto, sino de cumplir con la Constitución y cumplir con la ley. Y ocurrió también con el capítulo de Verónica Abad. Y ocurrió también, inclusive la Corte hace pocos minutos acaba de calificar la acción de interpretación que presentó la Asamblea Nacional, precisamente porque en el Ejecutivo no tienen, digamos, mucho cariño por las leyes. En este caso, si es que desean publicar la ley, como le digo, sería un acto absolutamente atentatorio contra el régimen. ¿Es un tema de apego a las leyes o es un tema de ignorancia? Porque ya ha ocurrido en otros momentos, también ocurrió con la ley de Seguro Social. Es decir, hay algunos, llamémoslo desatinos, pero que muestran una ignorancia de la ley. Sí, desatinos, improvisación posiblemente, también un tema de interés, no sé, político, electoral, pero al final de cuentas lo que le digo, la Asamblea siempre ha actuado cumpliendo la ley. Si no, la Corte nos hubiera dicho que la Asamblea no tiene la razón, pero hasta el momento la Corte Constitucional siempre ha dicho que la Asamblea en estas pugnas que usted menciona ha actuado apegado a derecho y que por el contrario ha sido el Ejecutivo el que ha cometido estos hierros jurídicos y pues que evidentemente ponen a la nación en un vilo, porque no, eso evidentemente se va contra la institucionalidad, contra la seguridad jurídica, y para que un país pueda progresar, evidentemente la seguridad jurídica es una arista absolutamente importante. Frente a estos problemas de inseguridad jurídica, y volvemos un poco a la parte inicial, ¿estamos frente nuevamente a una pugna o cree que este es simplemente un episodio que no va a llegar más allá de estas declaraciones quizá desacertadas del ministro de Gobierno? Y yo esperaría que sea así, Fausto. Realmente el país, mire, no está para pugnas, a nadie le interesa una pugna y no tiene por qué haber pugna. Lo que tiene que haber es el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la Constitución. Si el presidente desea, puede volver a enviar una nueva ley económica urgente, a pesar de que él presentó 2 proyectos. Uno está continuando el trámite normal y va a existir un segundo debate, pero como estamos en estado de excepción, él podría enviar otro económico urgente si es que le parece que es lo que corresponde. Pero esperar a publicar una ley que ha sido negada y archivada realmente no corresponde. Yo esperaría que el Ejecutivo analice el tema, desista de esta potencial acción que había mencionado el señor ministro de Gobierno y que, digamos, proceda conforme establece la ley y la Constitución. Un tema sobre el cual seguramente hay que esperar. Antes de terminar la entrevista, Alejandro, sí quisiera un poco su visión de lo que implica esta admisión de la Corte Constitucional en el caso de Verónica Abad. La Asamblea en su momento se pronunció rechazando la resolución del Ministerio del Trabajo y solicitó esta interpretación por parte de la Corte Constitucional. ¿Qué efecto puede tener más allá de lo práctico? Bueno, la Corte lo que debería establecer es si es que un funcionario, en este caso la vicepresidenta de la República, que tiene
únicamente funciones de rango constitucional, puede ser destituida a través de un sumario administrativo que se plantea a funcionarios que tienen facultades administrativas. En el caso de la vicepresidenta, es evidente que ella no cumple funciones administrativas, ella cumple funciones constitucionales. Y al cumplir únicamente funciones constitucionales, su juez natural porque obviamente todos los funcionarios tienen responsabilidad y pueden ser sus actos analizados, pero el juez natural constitucional es precisamente, por un lado, la Asamblea Nacional a través de un juicio político, y en otros casos puede ser inclusive la propia Corte Constitucional, pero bajo ningún concepto se puede seguir un sumario administrativo cuando no ejerce funciones administrativas. ¿Qué efecto puede tener una respuesta en el sentido en el que le preocupa a la Asamblea Nacional, una respuesta favorable a Verónica Abad por parte de la Corte Constitucional respecto del resto de procesos que están siguiendo? Ahora veíamos precisamente la audiencia en esta acción de protección que había solicitado. ¿Qué efecto podría tener en el contexto de la situación jurídica de Verónica Abad? Bueno, la Corte lo que podría interpretar es que cualquier procedimiento administrativo que se siga en contra de un funcionario, en este caso específico de la vicepresidenta de la República, es nulo de pleno derecho, por cuanto no es del juez natural del sujeto constitucional, en este caso vicepresidencia, en cuyo caso deberían esta resolución ser declarada nula, como le digo, de pleno derecho, más allá de que en las acciones de protección presentadas, pues evidentemente estos procedimientos han vulnerado derechos constitucionales a la seguridad jurídica. Al declararse nula tendría un efecto inmediato. Debería tener un efecto inmediato, así es. Y obviamente, pues la señora vicepresidenta, como le digo, la única forma en que pueda ser defenestrada es a través de un juicio político por parte de la Asamblea. Entonces sería absolutamente nulo lo que han hecho el Ministerio del Trabajo, y así debe ser declarado. ¿Y tendría consecuencias para quien está en esta suerte de encargo, Salía Moya? Por supuesto, es que el encargo, una vez que se determine que la sanción a la vicepresidenta se reputa nulo, de igual forma el nombramiento de una secretaria o ministra, en este caso creo que es la de Planificación, también evidentemente es nulo. Gracias, doctor Muñoz, nuevamente por su tiempo y por habernos dado luces sobre lo que ocurre en el ámbito constitucional principalmente, y a esperar qué es lo que ocurre con la ley. Un gusto, querido Fausto, siempre estar aquí, pues, y presto siempre a aclarar las dudas que se puedan. Como le digo, siempre el objetivo es llevar seguridad jurídica al país y pues evitar que estas pugnas se sigan dando. Gracias nuevamente. El abogado Alejandro Muñoz, secretario nacional de la Asamblea Nacional, hablando sobre el archivo de la ley de lavado de activos, el archivo que ha sido ya publicado en el registro oficial. Esto, de alguna forma, también en respuesta a declaraciones del ministro de Gobierno, José de la Gasca, quien advertía la posibilidad de que la ley, a pesar de haber sido archivada por la Asamblea Nacional, pueda eventualmente entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas,